pues gracias a las oraciones de su madre, él se logró convertir. Y la iglesia utiliza en la Santa Misa de hoy un texto de la Sagrada Escritura que dice, la mujer fuerte, ¿dónde está? Su precio es como de los fines del mundo. Quien la encuentre, vaya por ella. Entonces, con estas palabras, el Espíritu Santo nos da a entender lo valiosa que es la mujer en la vida del hombre y obviamente en la economía de la redención. Tan así que nuestro Señor Jesucristo, nada más para que nos demos una idea de la importancia que tiene la mujer. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque se ha dicho, y yo creo que ustedes más que nosotros sabrán de esto, se ha dicho es machista, es tiránica, y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿dónde vamos a encontrar más libertad? ¿En el comunismo de Rusia, de China o en la Edad Media? ¿Dónde vamos a encontrar machismo? ¿En la iglesia o en la sociedad? En la iglesia, que toda su jerarquía pues obviamente se compone de sacerdotes y que el sacerdote guarda su corazón especialmente para dos mujeres, su madre de la tierra y su madre del cielo. Entonces es imposible que la iglesia sea machista y también que sea opresora. Si es opresora, pero solamente del mal. Vamos a explicar esta idea un poco porque va a ser parte central de la plática. Por ejemplo, si una persona tiene hambre y yo le doy de comer, entonces estoy impidiendo que tenga hambre. De alguna manera estoy oprimiendo el hambre, pero porque el hambre es mala. Entonces, si alguna persona enferma quisiera estar sintiendo hambre, me va a llamar opresor porque yo le estoy quitando el hambre. Lo mismo pasa con la iglesia. Se le llama opresora, sí, opresora del error, de la injusticia y del mal. Por ejemplo, el caso del Santo Oficio, de la Santa Inquisición, no, que la Inquisición perseguía. A ver, en primer lugar, el Santo Oficio jamás persiguió a quien no fuera católico. Y en segundo lugar, lo que se perseguía era el error, para que no hubiera lo que estamos viendo ahorita, que gente muy aprovechada se aprovecha, valga la redundancia, de la gente más ignorante, que tiene menos conocimientos. Entonces, para eso el Santo Oficio se dedicaba a perseguir a estas personas que engañaban al pueblo para evitar esas cosas. La iglesia sí es opresora, pero del mal, de la perversión y de la injusticia. No es perversora ni de la mujer, ni del bien, ni de la verdad, ni de la belleza, y es lo que vamos a explicar ahorita. La iglesia tiene una misión por parte de Dios nuestro Señor y es llevar los hombres al cielo. Entonces, para hacer esto, la iglesia, en vez de ser, o como dicen los enemigos, opresora, machista y tiránica, es al contrario defensora de la libertad, de la mujer y de la civilización humana. Y como lo ha hecho una gran herramienta, es la virtud de la modestia. La modestia es causa de libertad, de civilización y de santidad, especialmente para la joven católica, que bueno, en este caso pues la plática va dirigida especialmente a ustedes. Entonces, aún aquí y ahora, para la joven católica, la modestia es causa de libertad, de civilización y de santidad, y va a ser el tema central de nuestra plática. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué hablar de esto? Bueno, vivimos en una sociedad que, sin exagerar, podemos decir que es brutal, ignorante. Realmente nos alarma el grado de ignorancia que encontramos hoy en día, no ya en personas sin estudios, digamos en personas con estudios y posgrados y doctorados. Tienen un grado de ignorancia histórica, humanista y religiosa, no se diga, que realmente alarma, por un lado. Y por otro lado, vivimos en una brutalidad bastante,
podríamos decir, alarmante. Bueno, y dirige especialmente sus ataques a algo que podemos llamar el baluarte de la familia, y es la mujer católica, en este caso la joven católica. Por eso es necesario que expliquemos qué es la modestia, qué bienes nos alcanza y cómo practicarlo hoy en día, ¿no? ¿Dónde está o en qué prácticas podemos tener la virtud de la modestia? Por eso pues invocamos a Nuestra Señora, Virgen Purísima y Madre Castísima, para que nos dé la gracia de dar a conocer el tesoro de esta virtud y de alguna manera alcanzar la gracia, pues para que nuestras señoritas practiquen esta virtud de la modestia en orden a la pureza. Vamos a comenzar primero diciendo qué es la modestia. La modestia es una virtud que regula los movimientos internos y externos del hombre. Es una virtud que regula los movimientos internos y externos del hombre. Ahorita vamos a explicar un poquito más qué es esto de movimientos internos. Es un concepto algo filosófico, pero es muy común. Los términos serán algo técnicos, pero es algo muy sencillo. Y ahorita lo vamos a explicar mejor. Bueno, primero que nada, modestia. ¿Cómo a qué suena la virtud de la modestia? La palabra modestia. Bueno, la palabra modestia viene del latín modus, en español modo, o medida, de ahí viene la palabra medida, de ahí viene la palabra médico, de ahí viene la palabra modulación, y en general o en sí lo que encierra es la idea de una medida, de un parámetro, de una exactitud en alguna cosa. Y la modestia es la virtud que nos va a dar la regla o la medida de casi cualquier cosa. La modestia la vamos a encontrar en casi todas las virtudes. Por eso es que les decía que la modestia es una virtud bastante amplia. Y hablar de la modestia, pues nos podemos extender en horas y horas, pero no se espanten, no va a ser tanto, son 40 minutos. Vamos a tratar de sintetizar pues una doctrina bastante sustanciosa y sólida, pero de allí viene, es una medida, es una parámetro de, pues y ahorita vamos a ver de qué. Es una virtud. ¿Qué es virtud? Por lo regular tenemos un concepto muy vago de virtud. Una virtud es un hábito bueno, así de fácil, un hábito bueno. Y un hábito se forma con la repetición de actos. Los únicos hábitos o virtudes que no se forman con la repetición de hábitos son los que Dios nos da, digamos, de una manera gratuita por su liberalidad, que son las virtudes llamadas infusas, de infusión, en contraposición a las virtudes que se adquieren por la práctica. Por ejemplo, fe, esperanza y caridad. Para esas virtudes nosotros no tenemos que hacer nada para adquirirlas. Dios nos las da en el bautismo. Si pecamos mortalmente, perdemos la caridad y la recuperamos con la confesión. Ahora, una virtud nos sirve para hacer el bien. Por eso no sé si es que les ha tocado convivir o tratar de convertir a algunos compañeros, y por más que les explican las razones y les dan la razón y les demuestran que están en un error, ellos no pueden creer porque no tienen la virtud de la fe. Si tuvieran la virtud de la fe, podrían creer. Como no la tienen, pues no creen. La modestia es una virtud, es decir, debe de ser algo habitual, algo fácil. La virtud tiene, bueno, muchos señales para saber que ya se tiene, pero las principales son que hacemos las cosas con facilidad y alegría. Cuando nosotros hacemos las cosas con facilidad y alegría, tenemos la virtud. Y cuando hacemos algo con facilidad y alegría, pero malo, entonces tenemos un vicio. Por ejemplo, yo creo que casi todas tienen hermanos o primos o vecinos, ¿no? Entonces, hoy en día el vicio de todo joven es el videojuego. ¿Por qué? Porque lo hacen con facilidad
y con alegría, y se pueden estar horas y horas y horas frente al videojuego. No les cuesta trabajo. Pues eso es un hábito. En este caso, la modestia, cuando se tiene, es un hábito, pero bueno, ya es lo que llamamos virtud. ¿Qué regula los movimientos internos? ¿A qué nos referimos con movimientos internos? No nos referimos a la respiración, ni a las operaciones de los riñones o del hígado, no. No es una cuestión biológica, es una cuestión espiritual. Por ejemplo, la tristeza es un movimiento interno. La alegría es un movimiento interno. La ira es un movimiento interno. La curiosidad es un movimiento interno. Y hay muchos movimientos internos. Son los que hacemos, digamos, por dentro cuando estamos pensando. Esos movimientos son los que va a regular la modestia. ¿Es malo entristecerse? No, pero hay una justa medida y eso es lo que nos va a hacer adquirir la modestia. ¿Es malo estar alegre? No, pero la modestia es la que nos va a dar la justa medida de dónde alegrarse. En su caso, ¿es malo enamorarse? No, Dios creó el amor y nos dio esa capacidad de enamorarnos de otra persona, pero hay una justa medida y eso es lo que va a regular la modestia. También los movimientos externos, y esto es pues lo que más conocemos. La ropa, los modales, la manera de andar, de caminar, de reírse, es objeto de la modestia. Y ahorita vamos a entrar a cuestiones más prácticas. Pero eso a rasgos generales la virtud de la modestia. Y aquí podrán pensar, bueno, pues son muchas cosas, ¿no? O sea, tener que controlar la ira, la tristeza, la alegría, la manera de caminar, de ver, de reírse, de hablar, de comer, toda nuestra forma o nuestro actuar. Es muchísimo, ¿no? Bueno, parece que sería muchísimo e imposible de practicar, pero no. Por ejemplo, cocinar es fácil, pintar es fácil, tocar un instrumento es fácil. Bueno, para el que sabe, sí, ¿no? Si, pues, por ejemplo, tocar el violín para Beethoven o para Mozart, pues era como para nosotros comer cereal, ¿no? O sea, es la misma facilidad. Para nuestra mamá, cocinar, pues es como para nosotros tomar un dictado o entrar a Zoom, o sea, para nosotros es lo más sencillo. A lo mejor cocinar para nosotros no, para nuestra mamá sí, o tocar un instrumento, bueno, para el que sabe es muy fácil. Lo mismo pasa con la virtud de la modestia. Por eso les decía que es un hábito y se tiene que practicar día con día, porque de otra forma es imposible adquirir esta virtud. Se va empezando poco a poco, con una cosa y luego con otra. Aquí, bueno, pues es más fácil para nosotros tener ejemplo de esto de varones, de religiosos, porque, bueno, pues es con los que más tenemos contacto y es de quienes se tiene una vida más minuciosa en la cuestión de las vidas de los santos. Hay un santo jesuita que fue seminarista, murió antes de ordenarse, San Juan Berchmans. Este santo de Bélgica que estudió en Roma, dicen que tenía una modestia tan exacta que San Ignacio a los jesuitas les dejó reglas que se llaman de la modestia, es decir, él en su reglamento de religioso les decía hasta cómo tenían que comer, cómo tenían que reírse, cómo tenían que hablar, todo lo que la modestia puede regular. Pues él las practicaba al pie de la letra. Tan así que decían graves teólogos, si esas reglas se llegaran a perder, bastaría ver al hermano Juan para saber cómo son esas reglas. Pero cómo las adquirió él, poco a poco. Primero se enfocó en, bueno, cómo caminar, cómo ver, cómo comer, cómo leer. Hasta que poco a poco fue adquiriendo esta virtud. Así se va a adquirir. Y ahorita vamos a ver al final cuestiones más prácticas. Bueno, y podemos decir que esta virtud se halla en todas. Es lo que anteriormente llamaban la sagrada mediocridad o la mediocridad áurea. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que vamos a ser mediocres en el sentido moderno de la palabra. No. Quiere decir que hay un justo medio para todas las cosas. Y eso es lo que busca la virtud de la modestia. En las próximas pláticas
por lo que vi en el índice, ahorita no lo recuerdo de memoria, se va a ver la modestia en el templo, en la vestimenta y algunos temas. No sé si me podría ayudar, por favor, me había comentado Clarisa, Sí, con qué temas de los que se van a ver. sí, vamos a ver la modestia en el vestir, en el actuar, en el hablar, en el noviazgo, en las diversiones, en el templo, el uso del velo. Creo que esos eran todos. Ok. Sí, pues van a ser los temas que se van a ver ya hay un poquito más enfocados. Bueno, en cuanto a esta virtud de la modestia y en todas las virtudes, eh, Dios nos dio una ayuda natural para todas las virtudes. En cuanto a la virtud de la modestia, Dios nos dio lo que, bueno, valga la redundancia ahí, Dios nos dio, nos concedió la vergüenza o el pudor. Por ejemplo, hacemos algo que sabemos nos van a hacer burla y nos ponemos rojos o nos da vergüenza. O, por ejemplo, no sabemos hablar en público, nos pasan al frente, inmediatamente nos ponemos rojos, nos gana la vergüenza. O por alguna razón, creo que a las mujeres les pasa más, tienen alguna ropa que no querían o no tienen la que deseaban y les da vergüenza salir así. Bueno, la vergüenza no es mala. La vergüenza Dios nos la dio como un motor natural para poder practicar la virtud de la modestia. Es decir, Dios nuestro Señor sabía que el bien nos iba a costar mucho trabajo practicarlo. Y por otro lado, el mal se nos iba a hacer bien fácil practicarlo, ¿no? O sea, él sabía que nosotros íbamos a echar a perder todo y nos dejó ciertas inclinaciones naturales. En este caso, la vergüenza es una inclinación natural. No está mal sentir vergüenza. El problema está de qué sentimos vergüenza. Por ejemplo, sentir vergüenza de profesar la fe es respeto humano y es un pecado. Sentir vergüenza, por ejemplo, de nuestros padres también es pecado. ¿Por qué? Porque son los padres que Dios nos dio y ellos se esfuerzan mucho por nosotros. Pero, por ejemplo, sentir vergüenza de haber pecado, eso está muy bien. Y eso lo tenemos que sentir para confesarnos. Sentir vergüenza no está mal. El problema es de qué nos avergonzamos. Entonces, la modestia lo que nos va a llevar es a avergonzarnos de lo que está mal o de lo que es contra la voluntad de Dios. Y es lo que vamos a explicar un poquito ya más al final. Ahora, beneficios de la modestia. Son tres, los vamos a reducir a tres beneficios principalmente. A ver, permítame porque aquí lo tenía, aquí está. Primero, libertad. Bueno, vamos a tratar de explicar esto porque también el tema de la libertad es un tema muy amplio. Vamos a reducirlo a esto. La libertad es lo que nos quita toda atadura para obrar. Por ejemplo, si les ponen una cadena, pues no pueden caminar. O si les atan las manos con esposas, pues no se pueden mover. Eso impide su libertad. Pero hay otras cosas que impiden nuestra libertad. Se pueden reducir a las pasiones. ¿Sí sabemos qué son las pasiones? ¿Tenemos alguna idea de lo que son las pasiones? Bueno, algunas dicen que sí, no veo mucha reacción por ahí, pero bueno. Las pasiones son movimientos sentimentales que nos vienen sin nosotros buscarlos. Por ejemplo, estamos, no sé, desayunando, ¿no? Y pasa nuestro hermano y nos pega por arriba. ¿Cuál es la reacción instintiva? No vamos a poner la otra mejilla como nos pide nuestro Señor. Nos vamos a enojar. Eso va a ser lo más natural. Y si está a nuestro alcance todavía el que nos pegó, pues a ir así le va a ir, ¿no? Eso es un movimiento pasional. Hay muchísimas pasiones. De todas las pasiones, la pasión más fuerte es la pasión del amor. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor hizo nuestro corazón para amar. Por eso les decía que sobre todo ustedes, señoritas, en la cuestión de la modestia deben de regular mucho el amor interior
porque su corazón tiende a desbordarse de más. Entonces, bueno, si amaran a Dios, pues que mejor, serían una Santa Teresa o una Santa Mónica, por ejemplo. Pero si no aman a Dios y aman a otra persona y esa persona no es muy buena, que digamos, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, por eso la virtud de la modestia es muy importante para ustedes. Estas pasiones son las que nos quitan toda nuestra libertad. Díganme si no, ¿qué pasa con los viciosos? Ellos tienen pasiones muy arraigadas y ya no pueden salir de sus vicios porque la pasión toma control de ellos. La modestia lo que va a hacer es zafarnos de este poder de las pasiones, para que las pasiones no nos aprisionen, no nos agarren, no nos impidan hacer lo que nosotros queremos, no tomen control de nosotros. Ese es el primer beneficio de la modestia. Nos va a llenar de libertad. Libertad no es hacer todo lo que nosotros queramos. Libertad es la capacidad de elegir el bien cuando nosotros lo queramos. Eso es libertad. Lo otro es libertinaje. En segundo lugar, es causa de civilización. Díganme si no, la causa de todos los problemas sociales que estamos viviendo, se han vivido a lo largo de la historia, son los excesos. Por ejemplo, corrupción. Bueno, ¿y qué tiene que ver corrupción con modestia? Bueno, si tuviéramos políticos con modestia económica, pues no tendríamos políticos corruptos que roban cantidades exorbitantes de dinero que en toda su vida no se van a gastar. Pero bueno, ¿qué pasa? La pasión de la ambición aprisiona su corazón y pues roban y roban y roban y roban. Y se cae la línea del metro, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo concreto aquí y ahora. Dice, no, pues la corrupción, el mal gobierno, obviamente estamos totalmente en contra, ¿no? Es obvio. Pero, ¿cuál fue la causa de tantas muertes ahí? La ambición no reprimida de un político que robó por querer más dinero. ¿Qué hubiera pasado si él tuviera modestia? Pues no se hubiera caído el puente y no se hubieran muerto tantas personas. Lo mismo pasa con todos los problemas sociales que se han atravesado a lo largo de la historia. Por eso la modestia es causa de civilización. Y en su tiempo, por ejemplo, cuando había reyes católicos, tenían un confesor especialmente designado que al rey le exhortaba, le movía o en su ocasión, como Felipe II, se le reprendía por los excesos que tenían sus gastos y se le ponía como penitencia el reducirlos al justo medio. Entonces, la modestia es causa de prosperidad social. Esta sería la solución a todos nuestros problemas políticos, pero bueno, vivimos en un estado laico, por no decir anticatólico. Por último, como es obvio, la modestia es causa de santidad. ¿Por qué? Porque va a estar presente en todas las virtudes. Todas las virtudes se pueden romper por exceso y por defecto. Las únicas virtudes que no se puede romper por exceso son fe, esperanza y caridad. Jamás vamos a creer, esperar y amar a Dios excesivamente. De allí en fuera, en todas las demás, se puede caer en excesos. Por ejemplo, la virtud de la fortaleza. Se puede caer en un exceso siendo tercos, por ejemplo. En la virtud de la prudencia se puede caer en un exceso cuando pensamos de más y nunca nos resolvemos a obrar. Eso es un exceso. Por defecto, en la prudencia, pues eres precipitado, no piensas lo que haces, ¿no? Y luego, ¿por qué hiciste eso? Pues es que no pensé. Ese es el problema, que no piensas. Si pensáramos, si fuéramos prudentes, otra cosa fuera. Entonces, la modestia va a estar presente en todas las virtudes, buscando siempre el justo medio. Y aquí, bueno, es donde entramos a la última parte de la plática, que es la práctica de la modestia. Yo creo que es quizás el punto más interesante de la plática. ¿Qué es modestia? Y bueno, aquí pues primero que nada yo creo que van a pensar, bueno, ya nos va a empezar a decir el padre que no hay que ponerse esto, que no hay que ponerse el otro, que esto está prohibido, que esto, bueno, obviamente el mal está prohibido y pues, jamás lo vamos a permitir en ningún caso.
Pero la práctica de la modestia es positiva. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio del juicio final que se van a condenar los que están del lado izquierdo, ¿por qué les dice que se van a condenar? ¿Porque hicieron lo que no debían o porque no hicieron lo que debían? Se van a ir al infierno porque no hicieron lo que debían dar de comer, de beber al necesitado y no lo hicieron. Lo mismo pasa con la virtud de la modestia. La virtud de la modestia es positiva y es lo que vamos a ver ahorita. En primer lugar, debemos de decir que a Dios nuestro Señor le gusta la belleza. Así, hoy en día la generación de cristal, bueno, era de cristal, sociedad de cristal, le quiere quitar el nombre a todas las cosas, ¿no? No, pues que discapacitado no, se escucha muy feo. Capacidades diferentes, ¿no? Y así, con mil cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, porque a lo mejor alguien podría pensar que Dios es racista, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía Dios, me van a servir sacerdotes en el altar, pero si tienen la nariz muy grande o la nariz chueca no pueden servirme. Si tienen las orejas grandes o deformadas, tampoco. Cualquier defecto corporal que tuvieran, y Dios nuestro Señor los excluía del servicio del altar. Inclusive muchos santos excluían de sus órdenes a quienes no eran muy agraciados físicamente. Y se nos hace cosa curiosa, ¿no? Bueno, pero ¿dónde viene esto? Que a Dios le gusta la belleza. Tan así que, bueno, ¿cómo son las ceremonias religiosas? Se busca la belleza estética, el canto, la simetría en los adornos, el altar, los ornamentos. ¿Quiere decir esto que, pues digamos, Dios va a condenar a los feos? No, 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 no quiere decir eso, pues no, 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 no. O sea, la fealdad no es pecado, obviamente, pero a Dios le gusta la belleza, le gusta el esplendor en sus cosas. Si no, nada más basta que analicemos, por ejemplo, la hoja de la planta más sencilla. Son muy bellas, o sea, aún la hoja más sencilla guarda simetría, la viveza de los colores, la proporción en las medidas, inclusive después ya al analizar las obras de la antigüedad, las grandes obras de arte, se ha encontrado algo que matemáticamente se llama la proporción áurea. Es cierta proporción entre las partes que se aplica a todo, pintura, escultura, música, cualquier cuestión de arte. Y toda obra bella guarda esta proporción áurea. Y esta proporción áurea está en todas las cosas de la naturaleza, porque a Dios le gusta la belleza. Ahora bien, dicho esto, ustedes se pueden adornar, se pueden maquillar, pueden usar buena ropa, pregunto. Claro que sí. El problema está en encontrar el justo medio. Por eso les digo que la modestia busca el justo medio. Una cosa es adornar el cuerpo de manera honesta, conforme Dios inclusive lo quiere, y otra cosa es mostrar el cuerpo contra la santa ley de Dios, con lo cual, en este caso la mujer y también el hombre, se vuelve en ocasión de pecado, porque no está adornando, está mostrando. Una cosa es adornar y otra cosa es mostrar. El que adorna lo hace porque busca la belleza. El que muestra lo hace porque quiere vender. Y eso es una cuestión psicológica, ¿no? Ni siquiera estamos entrando en una explicación espiritual. El vendedor no va a tener la puerta cerrada de su negocio, ¿verdad? Pues va a abrir y va a querer que vean lo que él está vendiendo. Eso pasa con la inmodestia. Entonces, no está prohibido adornarse. Y por ejemplo, en este caso, pues la mayoría son señoritas. ¿Por qué se permite? Bueno, pues porque por lo regular están buscando a alguien con quien casarse. Entonces, bueno, pues si van sin bañarse, si van con una ropa toda sucia y demás, pues obviamente que no les van a hacer caso, digámoslo así, ¿no? Bueno, para hablar en términos modernos, los teólogos lo explican con términos un poquito más complicados, un poquito más teológicos, pero hablando
comúnmente, pues es eso, pues se les permite, inclusive en algún caso podría hasta mandarse, que se tenga un honesto ornato, bueno, pues porque se está buscando una persona con quien formar un matrimonio y de alguna manera pues hay que llamar su atención de una manera ordenada. Y por último, en cuanto a la práctica, estamos dando reglas muy generales. En cuanto a la práctica, hay sus tiempos y lugares para las diferentes cosas. Por ejemplo, sería modesto utilizar pijama en la iglesia, no, ¿verdad? Sería una falta de respeto primeramente para Dios nuestro Señor y para el templo. Entonces se utiliza una ropa adecuada para ir a la Santa Misa. Pero sería modesto estar con ropa elegante para dormir, no. Inclusive sería hasta incómodo. ¿Cómo se podría dormir con ropa elegante? Digamos, pues se busca ropa cómoda para dormir. Hay sus tiempos y lugares y eso es lo que busca la virtud de la modestia. Entonces, la virtud de la modestia lo que va a huir es de la extravagancia. Entonces, muchas veces nosotros nos engañamos y decimos, esto es extravagante, esto no. Por eso la iglesia da las normas. Inclusive en México hubo un concilio, allá en Zacatecas, en el que pues llegó a tal grado la falta de modestia en las señoras y señoritas de aquella ciudad que los padres conciliares, con toda la vergüenza del mundo, no saben la vergüenza que significa para un eclesiástico tener que descender a estos detalles, tuvieron que explicar qué tipo de ropa, cuántos centímetros y en qué parte del cuerpo se tenía que cubrir, porque pues le buscaban, como decimos vulgarmente en México, 3 pies al gato. Entonces, para que no quedara duda, tuvieron que descender a minuciosidades bastante incómodas. Bueno, creo que no va a ser necesario que hagamos esto aquí. La norma general que se da, y aquí pues lo mencionamos de paso, para la iglesia es, primero que nada, pues sabemos que tiene que ser falda o vestido, no ajustado. ¿Y cuál es la norma para saber que es modesta? Que pueden hacer bien la genuflexión, es decir, tocar la rodilla izquierda con el talón, perdón, la rodilla derecha con el talón izquierdo, y que cuando se sienten, la falda o el vestido siga cubriendo sus rodillas. Ya, no hay que entrar a más detalles, eso basta. Ya en la plática creo que le toca al padre Ángel o al padre Luis Márquez, van a entrar pues ya a más detalles sobre esto. Entonces, eso es a grandes rasgos la virtud de la modestia. Es la que va a buscar el justo adorno interior y exterior de la persona humana, o en este caso de la señorita. Pero es una virtud que se aplica pues para todos, para hombres, para mujeres, para niños, para todas las edades. Entonces, una es la modestia, por ejemplo, de la señorita que está buscando casarse, otra es la modestia de la mujer casada, otra es la modestia de la señora viuda, otra es la modestia del niño, de la niña, del sacerdote, del maestro, del doctor. Y creo que aquí se entiende un poquito más, ¿no? Hay muchas veces que de repente estamos platicando con una persona, por ejemplo, en un hospital, y la vemos que viene pues con ropa muy casual, así como que no viene muy bien vestido, y no se nos ocurre pensar que sea el doctor, ¿no? Normalmente el doctor pues viene con bata, viene bien vestido. Pues eso es la modestia, que busca usar la ropa conveniente para cada lugar. No van a ir con ropa deportiva a una fiesta, pues sí, y tampoco van a ir con ropa elegante a practicar deporte. Entonces, eso es lo que va a buscar la virtud de la modestia. Y lo mismo en cuanto a los movimientos interiores. Por ejemplo, una persona que anduviera contando chistes en un funeral, caray, como que no cuadra, ¿verdad? E igual, una persona que en una fiesta anduviera hablando de cosas tristes, de muerte y demás, pues como que no cuadra. Eso es lo que busca la virtud de la modestia, que en cada lugar y en cada situación se guarden las normas que la recta razón y que la misma naturaleza nos indica. Aquí, bueno, en esto, pues es un poquito más complicado, en el sentido de que hoy en día, pues la naturaleza está muy deformada, ¿no?
Y bueno, tan es así que la ideología de género, pues en eso se funda, ¿no? Desconocen el concepto de naturaleza y dicen que todo es una creación cultural. No. La moralidad de las cosas y la bondad de las cosas ya están determinadas por el que las creó, por Dios nuestro Señor. Hay un recto orden y una recta razón para cada cosa, para el vestido, para el maquillaje, para la risa, para la comida, pero sí va a ser muy variable. Por eso les digo que damos normas generales. Si hay alguna duda, pues bueno, se pregunta en confesión o se pregunta de una manera más particular, porque pues las costumbres son muy variables, son muy distintas. Entonces, eh, por ejemplo, si te ponen un tamal en el norte y te ponen un bolillo a un lado, caray, pues uno diría como que no checa, ¿verdad? ¿Y para qué me lo pones aquí? Pero bueno, si lo ponen en el centro del país, pues es natural que ya sabemos para qué te lo están poniendo, ¿no? Igual, si en el norte te dan una torta de carne, que tampoco se acostumbra mucho, pues allá hay tortillas de harina muy buenas, entonces te dan una torta de carne y te ponen jugo de tomate a un lado o salsa de tomate a un lado, pues en el norte dirían, ¿y para qué quieres esto, no? Pues si te lo ponen aquí en Guadalajara, pues ya sé, pues es una torta ahogada, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la modestia en las costumbres, en la risa, en el hablar, dependiendo del lugar, es conforme se va a regular esto. Entonces aquí hay que aprender de las personas mayores, de las personas que uno ve, dice, pues bueno, es una persona piadosa, acercada y demás. Esa es a grandes rasgos la virtud de la modestia. Les digo, es muy amplia, no queremos alargarnos de más. Son principios generales que se van a entender mucho más en las pláticas que se van a dar. Solamente queremos concluir, pues en primer lugar, alabando la iniciativa que se tuvo por estas pláticas, porque es muy necesaria esta virtud. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, exhortarlas a que se esfuercen en conocer y en practicar esta virtud, porque es una virtud muy, muy necesaria, sobre todo el día de hoy. Miren, los enemigos, digamos, del género humano, a lo largo de la historia, han tratado de destruir lo que nosotros conocemos como orden cristiano, como orden católico. En diferentes épocas de la historia han dirigido sus ataques a diferentes, digamos, partes o elementos del orden cristiano. Por ejemplo, en el siglo XV, en el siglo XVI, dirigieron sus ataques contra el clero, corrompiéndolo. Gracias a Dios se pudo rechazar el ataque. Y así, a lo largo de la historia, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el blanco fueron los obreros. En tiempos de la Revolución Francesa, el blanco fueron los pobres. El día de hoy, ustedes son el blanco de esos enemigos. ¿Por qué? Porque ellos saben que una joven corrompida a esta edad, cuando es señorita, va a ser una mala madre. ¿Y qué significa una mala madre? Una mala familia. ¿Y qué significa una mala familia? Malos hijos. ¿Y qué significan malos hijos? Una sociedad totalmente destruida. Por eso es que San Pío X, cuando empezó a ver todo lo que se venía y que ahorita estamos viviendo, empezó a ver las persecuciones que la masonería hacía contra la iglesia en Francia, en México, en Italia, en Alemania, en España, etcétera. Empezó a ver pues, las maquinaciones secretas de los gobiernos internacionales, empezó a ver los ataques contra la iglesia y de todos lados pues no sabía ni por dónde defender los diferentes lugares que se estaban atacando. En su desesperación le preguntaron, Santidad, ¿y qué podemos hacer? Y les dijo, denme una madre verdaderamente católica y yo les soluciono una sociedad decadente. Eso dijo San Pío X. Una madre verdaderamente católica y yo soluciono una sociedad decadente. ¿Por qué lo decía? Porque precisamente la santa que veneramos el día de hoy fue la respuesta a una sociedad decadente. En tiempos de San Agustín, el Imperio Romano estaba cayendo por las invasiones de los bárbaros y demás.
sin contar las herejías que se estaban levantando, sin contar los problemas interiores del clero. Era tan difícil la situación de la iglesia que muchos en su tiempo la comparaban a lo que estamos viviendo con el modernismo. Pero hubo un hombre que pudo solucionar todos los problemas que hubo en su tiempo, y ese fue San Agustín. Y si San Agustín es San Agustín, es gracias a su madre, a Santa Mónica, que lo educó de niño y que cuando él, por sus pecados, se desvió de grande, fue convertido por las oraciones de su madre. Nada más para que se den cuenta de lo importante que son ustedes, cómo San Pío X lo reconoce y cómo la historia nos demuestra que de ustedes, como futuras madres naturales de sus hijos o espirituales, si es que alguien tiene vocación a la vida religiosa o a la vida célibe, cómo ustedes son las responsables de los hombres del mañana. Se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y bueno, aquí podríamos sacar una letanía de todos los santos padres y todos los santos de la historia que dicen esto. Nada más para que nos demos una idea, hasta quienes no son sacerdotes reconocen esto. Napoleón, cuando estaba en el apogeo de su grandeza, le preguntaron, ¿qué necesitas tú para que el imperio subsista? Tener buenas madres de familia, nada más. Y decía él, la educación de un emperador comienza 20 años antes, con la educación de la que será su madre. Entonces, por eso la virtud de la modestia es tan importante en ustedes, porque si no la tienen ustedes, ¿cómo se la van a enseñar a sus hijos? Y si sus hijos no la tienen, pues van a ser esclavos de sus vicios, de sus pasiones y de mil cosas más. Entonces, hay que esforzarse por esta virtud, por alcanzarla. Y bueno, pues en las pláticas que siguen se va a explicar mucho mejor y más a profundidad esta virtud. Pues esa sería en general la práctica de la modestia. En general me habían comentado que querían hacer preguntas, algo así, no sé, a ver aquí. Y si alguien tiene preguntas, puede poner por el chat y la puede escribir, o si la quiere decir en voz alta también se permite. Perdón, no escuché, es que como que estaba fallando mi audio, acabo de quitar el micrófono. ¿Qué me había dicho, perdón? ¿Ahí se escucha o no se escucha? Sí, sí se Sí, escucha, padre, sí padre. se escucha. Está en el chat, hay preguntas Ok, ya para les voy a usted, echar. sí. Ajá. ¿Algún libro sobre la modestia? Pues está el de La joven de carácter, de Monseñor Tihamer Tot, húngaro. Él escribió El joven de carácter, no se dedicó a los jóvenes, pero hubo unas señoritas en España que lo aplicaron a la mujer. Entonces, La joven de carácter, y también tiene una adaptación de otra obra de Monseñor Tot que se llama La joven y la pureza. Entonces, allí podrían encontrar, además de la modestia, otros temas más, más específicos referentes a ustedes, explicados para ustedes con ejemplos, digamos, más aplicados y de una manera más adaptada a su forma de entender, a su psicología. Digamos, muy adaptado a la juventud, pues es un libro que se escribió para la juventud. Esos dos son los libros que creemos pueden ser de más ayuda tocante a este tema. Por ahí recomiendan el de Staurofilia, sí. También es un libro un poquito, se me hace en lo personal un poquito más complicado, es más como tipo novela, si mal no recuerdo lo que lo leímos alguna vez, pero también sirve. También sirve. Y leer vidas de santas o de jóvenes virtuosas que hayan vivido en el mundo, por ejemplo, Santa María Goretti, ¿no? Sin llegar al martirio, ¿no? Sin llegar a que, bueno, busquen que el martirio, pues, pues bendito sea, pero ella llevaba una vida muy modesta, ¿no? Santa Teresita de Jesús, antes de entrar al convento, llevaba una vida muy modesta, y a pesar de que pues se arreglaba para su tiempo, hay fotografías de ella arreglada como para ir a una fiesta. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones más prácticas
muy recomendables, ¿no? De esas dos santas, tenemos, por ahí recomiendan Feminidad Pura, no sé el autor, no lo conozco, el libro, pero bueno, ahí está. También La Joven ante la Vida, sí, muy buen libro. Sí, ya hay otros libros, pero son más generales y, digamos, no tan aplicados a la juventud. Esos que se mencionan serían muy buenos. Y bueno, yo creo que con uno de estos tenemos un año para estudiarlo y demás, ¿no? Y sobre todo en la cuestión de las virtudes, lo más importante es la práctica. A veces, digamos, este error se comete todos los que iniciamos en la vida espiritual, principio, medio y al fin. Creemos que leer mucho y conocer mucho es suficiente. No, lo más importante es practicar. Aunque sea un solo consejo, digamos, tocante a esto, pero que lo estemos practicando día con día, es muy provechoso, muy provechoso. Entonces, dice la Sagrada Escritura, no el tanto leer es lo que harta al alma, sino el sacar provecho. Entonces, ahí están esos libros, pero lo importante es que busquen algo práctico, que en su vida cotidiana, pues, dé frutos concretos, ¿no? Algo que se note el cambio, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar. Pues parece que no, no sé si Creo que gustan ya que... no, padre. Sí, sí, está bien, no sé si gustan que terminemos con una oración. Bueno, ¿cómo podemos empezar a practicar la pureza? Bueno, cada alma es distinta, no en todos es igual. Va a haber almas un poquito más pudorosas, va a haber almas un poco, pues, no tan pudorosas, va a haber almas inocentes, va a haber almas que ya no tengan inocencia, va a haber almas de una espiritualidad más grande. En general, digamos, el consejo que podemos dar para comenzar a practicar la pureza es el que se da a todos en todo tiempo, y es huir de las ocasiones. Toda ocasión que nos lleve a faltar contra la pureza, la tenemos que huir. El único vicio en el cual no nos debemos poner en ocasión es el de la ignorancia. Cualquier ocasión que ésta sea, hay que huirla. Y aplicándolo a la cuestión de la modestia y en cuestión de señoritas, bueno, ustedes ya saben qué vestidura es inmodesta. Pues bueno, esta vestidura hay que quitar. Pero como les digo, nuestra religión no es tanto de qué no se debe hacer, sino de qué se debe hacer. Entonces, ustedes tienen una razón, si alguna vez llegaron a utilizar ropa inmodesta, tuvieron alguna razón para usarla. No sé, cuestión estética, cuestión, no sé. Entonces, bueno, ¿qué puedo usar conforme a la ley de Dios que me sirva para verme bien, que me sirva para estar cómoda? Entonces, siempre va a haber una respuesta conforme a la ley de Dios. Y la práctica para esto, pues va a ser, bueno, me voy a dedicar a buscar ropa modesta, que esté, no sé, a la moda o que sea cómoda, para ir haciendo, pues, ¿cómo se llama esto? Closet, mi closet, o no sé, mi guardarropa de ropa modesta. Pues, yo me imagino que es guardarropa, ¿eh? O así le llaman, no sé, será algo así como nosotros una biblioteca. Entonces, pues sería eso, una práctica positiva de castidad para ustedes sería, me voy a dedicar a buscar ropa modesta y pues voy a irla juntando, ¿no? De manera que cuando diga, ahí me voy a poner esto, ya en mi guardarropa no encuentre ropa inmodesta y siempre encuentre ropa modesta. Entonces, no me quede de otra, digamos, para verlo así, que usar ropa modesta, ¿no? En tocante a la modestia sería hacer la práctica, y en general a la pureza, huir de la ocasión, sea cual sea, ¿no? Medios electrónicos, malas compañías, y bueno, en fin, aquí son muy variados los enemigos, pero esos dos consejos: huir de las ocasiones y buscar la manera de practicar o de tener ropa modesta, ¿no? Y yo creo que ahí se da muchísimo tiempo, ¿no?
y se huye de la ociosidad, y yo creo que a las mujeres les gusta buscar mucha ropa, ¿no? Entonces, yo creo que esto pues hasta sería entretenido. Yo creo, me imagino, ¿no? No sé, pero puede ser una práctica, ¿no?